Pues seguimos con ley de Coulomb, va otro problema y ahora dice, se tienen tres cargas colocadas, cada una de ellas, en cada vértice de un triángulo equilátero de 6 raíz de 3 centímetros de lado, como se indica en la figura. Una cuarta carga se coloca en el centroide del triángulo. Calcula la fuerza resultante, magnitud y dirección sobre Q4. Q4 es la que está colocada precisamente en el centroide. El triángulo es equilátero, por lo tanto se generan ángulos de 60 grados y cada lado vale 6 raíz de 3 centímetros. Aquí está la magnitud y signo de cada una de las cargas correspondientes involucradas. Q1 es de 5 microcoulombs, Q2 de menos 8 microcoulombs, Q3 de 6 microcoulombs, Q4 de menos 3 microcoulombs, colocadas en sentido antihorario Q1, Q2, Q3 y Q4 en el centro. Entonces tenemos que analizar, si analizamos Q4 que estaría aquí, en este punto, Q4 es de signo negativo, Q1 positivo, la fuerza 1 sobre la carga 4, F1, 4, que genera la carga 1 sobre la carga 4, va a ir hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Por qué? Porque es atracción. 1 atrae a 4. Bueno, la fuerza 2, 4, que genera la carga 2 sobre la carga 4, ahora apunta hacia arriba y hacia la izquierda, porque es repulsión, ambas son negativas. Y F3, 4 va a ir totalmente vertical, apunta hacia arriba porque son cargas de signo contrario, positivo o negativo, va a atraer la carga 3, atrae a la 4 verticalmente hacia arriba. ¿Por qué vertical? Porque está colocada en el centroide. Y hay que recordar que el centroide de un triángulo equilátero es el punto donde se van a cruzar mediatrices, bisectrices, alturas y medianas. Solamente se da para el triángulo equilátero. Entonces, si hacemos el dibujo del centroide, tenemos que calcular la distancia que va a haber desde el centroide, donde está la carga Q4, a cada una de las tres cargas. Por ser triángulo equilátero, esas distancias son iguales. Y dijimos que las medianas van a ser bisectrices, van a ser alturas. Entonces, de aquí podemos trazar una bisectriz que va a dividir el ángulo en 30 grados, en dos partes iguales, 30 grados cada uno de ellos. 30 por arriba de la horizontal o por abajo de la horizontal, dependiendo del punto de vista, es la dirección de F1, 4 y de F2, 4. Entonces hay que calcular esta longitud que hay del centroide a cada una de las tres cargas. Esas tres distancias son iguales por ser un triángulo equilátero. Entonces, si primero calculamos la altura del triángulo equilátero original, sé que este lado, que es la base, es 3 raíz de 3. ¿Por qué 3 raíz de 3? Porque la longitud total es 6 raíz de 3. Generamos un triángulo equilátero precisamente con la altura, o mediatriz o bisectriz, que va a cortar el lado exactamente en 2, el lado de la base. Y 6 raíz de 3 entre 2 me da 3 raíz de 3. El ángulo va a ser de 60 grados y hay que calcular la altura. Entonces, esa altura dividida entre 3 raíz de 3. Utilizaría la función trigonométrica. Opuesto entre adyacente es la tangente de 60 grados. La altura es 3 raíz de 3 y la tangente de 60 es raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 me da 3 por 3, 9. H son 9 centímetros. Aquí estaba dado esto en centímetros. Ahora, esa altura de H centímetros es desde el punto donde está la carga 3 al punto medio del lado del triángulo equilátero. Pero el centroide no está sobre la mitad del triángulo, está un poquito más arriba. Si recordamos conceptos de geometría, hay que recordar que el punto donde se cruzan las tres medianas, o sea el centroide, está a 2/3 partes de la longitud total de la mediana, medida desde el vértice. Entonces, si este es el vértice, hasta el centroide son 2/3 de la mediana, y todas las medianas van a valer lo mismo, todas las medianas van a medir h. Y entonces la distancia r que voy a ocupar para la ley de Coulomb es 2h sobre 3. 2/3 de 9 centímetros, 9 entre 3, 3 por 2 son 6 centímetros. La ley de Coulomb me dice que la fuerza está por K, Q, A, Q, B, entre R cuadrada. Esa R me va a servir para las tres cargas que generan fuerza sobre Q1. Las direcciones van a ser diferentes. Entonces lo que tenemos que calcular es las tres magnitudes. Entonces empezamos con la fuerza que genera 1 sobre 4. 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Multiplicaría la carga Q1, que son 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Y multiplica a la carga 4, que es 3 por 10 a la menos 6 coulombs.
dividido entre la distancia, dijimos que iba a ser 6 centímetros, 6 por 10 a la menos 2 metros se elevan al cuadrado. Entonces F1,4 su magnitud, ¿cuánto va a ser? 5 por 3, 15, por 9 son 135. Se van las potencias de 10, si lo dejo como punto 135. Punto 135 entre punto 0,6, que son centímetros elevado al cuadrado, me da 37.5 newtons. Ese es F1,4, pero F1,4 va a la izquierda y hacia abajo. Por lo tanto, la componente en X es negativa, la componente en Y es negativa. ¿Cómo calculamos las componentes? Hay que multiplicar por el seno y el coseno de 30 grados y dándole el signo que le toque. Ya dije que son negativas. Si yo presento F1,4X, es F1,4 por el coseno de 30, pero negativa porque va hacia la izquierda. Si esto lo multiplico por el coseno de 30, que es raíz de 3 sobre 2.8 es un 66, por esta fuerza que es 37.5, me da menos 32.48 newtons. Esta es la componente en X. Vamos a ver la componente en Y. F1,4 en Y. Se vuelve a multiplicar, pero por el seno de 30. Entonces, si la multiplico no por el coseno, sino por el seno, es 0.5. Y también es negativa. Entonces va a ser 37.5 entre 2. Menos 18.75 newtons. Esa es la ventaja, que el seno de 30 vale 0.5. Ya están las componentes en X y en Y de la fuerza F1. Vamos con la fuerza F2. F2, 4. ¿Cuánto vale? Ya no voy a poner las unidades, ya no voy a poner 9 por 10 a la 9, que son los newtons sobre coulomb, newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La carga Q2, y la carga Q2 vale 8 por 10 a la menos 6. Y la carga 3 por 10 a la menos 6, que es la carga 4. Otra vez entre los 6 centímetros, 6 por 10 a la menos 2, elevamos al cuadrado. Y entonces va a dar 8 por 3, 24. 24 por 9. Se van en las potencias de 10 y queda punto 216. Entre punto 0,6 al cuadrado, que es 6 por 10 a la menos 2, me da 60. 60 newtons. Pero otra vez, ahora esta fuerza F2,4 tiene un ángulo de 30 grados por arriba de la horizontal. En X es negativa otra vez porque va a la izquierda, y en Y es positiva. Y entonces F2X es precisamente F2,4X. Es F2,4 por el coseno de 30, pero con el signo negativo porque va hacia la izquierda. O tendría que usar no 30 grados, sino 150 grados. Va. Entonces, coseno de 30, que es 0.866, por el valor de 60, y esto da menos 51.96 newtons. Esta es la componente en X. Vamos con la componente en Y. F2,1Y es la misma fuerza, pero ahora por el seno de 30. Y si vale 60 y el seno de 30 es 0.5, esto va a dar 30 newtons. Positiva porque va hacia arriba. Ahora, F3,4. ¿Hacia dónde va? Totalmente vertical. Esa nada más va en Y. No tengo que sacar componentes. Y entonces F3,4 es igual a F3,4 en Y. Y va hacia arriba y es positiva. Y esa valdría 9 por 10 a la 9. La carga F3 es 6 por 10 a la menos 6. Por 3 por 10 a la menos 6. Otra vez entre la distancia en centímetros, que son 6 centímetros, 0.06 elevado al cuadrado. ¿Y eso cuánto me va a dar? 9 por 6 por 3. 162 va a dar 0.162 cuando se eliminan las potencias de 10 entre 0.06 al cuadrado. Y esto da 45 newtons. Ya tengo todas las fuerzas con sus respectivas componentes. Entonces lo que tenemos que hacer es plantear la suma de fuerzas. Y entonces F sobre la carga 4, vamos a ponerla. ¿Cómo va a quedar en forma vectorial? Y aquí vamos a presentarla de esta manera. ¿Cuáles van en X? Esta va en X.
Vamos a sumarla, ya no tengo espacio, lo voy a hacer directamente. Menos 32.48, que es esta. Negativa porque a la izquierda. F2,4 es menos 51.96, que es esta otra. 84.44 negativo, menos 84.44. En Y, eso va en X, de una vez ponemos la notación vectorial. El Y no tiene, la última no tiene, entonces ahora vamos a sumar las componentes en Y. Son 30 más 45, van a ser 75. Y le restamos menos 18.75. Y esto da más 56.25 en J. Newtons. Y entonces la resultante, hay que recordar que estas dos se elevan al cuadrado y sacar la raíz. Esto lo elevo al cuadrado, más 84.44 al cuadrado, le sacamos la raíz. Y esto da 101.46 newtons. Esta es la fuerza resultante sobre la carga que está en el centro del cuadrado. La tangente del ángulo θ es la componente en Y, que son 56.25 dividido entre 84 negativos, 84.44. Es negativo en Y, no es negativo en X, positivo en Y. Entonces, negativo en X, positivo en Y. Esta es la resultante. El ángulo está en el segundo cuadrante, es mayor de 90 grados. La calculadora se va a equivocar y me va a dar un ángulo negativo. Entonces a 180 le voy a restar lo que me dé. Entonces shift tangente 56.25 entre, aquí le voy a poner el signo positivo y yo hago acá mi suma. 33 menos 180. Esto da θ igual a 146.33. Ya está la dirección, ya está la magnitud. Espero que hayan entendido, era un poco difícil y largo. Puros vectores y geometría.